Rodolfo Medina, Eugenio Cutica, Andrés Sensini me acompañan en esta tarde. Rodolfo, antes que nada, gracias, cumpliste con tu palabra en una semana y me honra, ¿no? Rodolfo Medina, uno de los que ha coordinado la muestra que actualmente se presenta en el Espacio Cultural Marín, una muestra de fotografía, confluencias, que hasta el 30 de agosto está abierto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Muy bien, gracias por llamarnos, por traernos acá. Eugenio Cutica, ¿se sigue presentando como artista plástico o ha pasado a ser artista visual hoy? Bueno, yo me estoy transformando en esta etapa, que ya es, digamos, la tercera etapa de mi carrera, en un artista multimedia. Hago instalaciones, hago video, incluso me estoy desarrollando como bailarín. Yo creo que soy mejor bailarín que pintor. No. Yo te vi. No lo puedo creer. ¿Y qué baila? Digo, porque... Yo practico el antibaile. Que mucha gente no lo entiende, pero se fueron acostumbrando y ahora tengo un importante grupo muy numeroso de fans. Sí, de la manera. Tiene un género propio. Sí. Bien. Sí, es como que he iniciado un género reconocible dentro del mundo de la danza. Sí. Bueno, está bien. Bueno, ya lo voy a ver en las pistas entonces. Y Andrés Sensini, bienvenido, director. Bueno, es cerquita del micrófono, le pido. Bueno, que tiene a su cargo todo lo que es el Grupo Educativo. El Grupo Educativo Marín, me iba a decir el multimedia, porque estamos con esa sintonía. No, el Grupo Educativo Marín, gracias por estar hoy aquí, ¿no? Bueno, un placer y venir a hablar de arte, de cultura. La verdad que es un espacio increíble el que se está gestando y con maestros de la talla de Eugenio y con colaboradores como Rodolfo, se logran cosas increíbles, ¿no? Estaba pensando que ahora, bueno, han abierto este espacio de arte, también el Teatro Marín, que ha tomado nueva vida. Tiene 3 columnas fuertes, ¿no? Arte, cultura, educación. ¿Cuál es la misión que usted busca cumplir allí en este grupo educativo? Bueno, la realidad es que es una visión en la que la educación formal, que es la que damos todas las escuelas, que es un diseño prescriptivo, que lógicamente... mejor o peor, pero es lo que hacemos todas las escuelas, se complementa con una educación no formal, que algunas escuelas lo tienen, todo lo que es extraprogramático, pero ahí no necesariamente tiene que ser en el ámbito educativo, sino también se puede dar en los clubes, en otras instituciones. Pero hay un espacio fundamental que es la cultura, que es la educación informal. Indudablemente hoy la cultura a la que pueden estar expuestos nuestros alumnos, está muy ligada a los medios, está muy ligada al teléfono. Y ahí viene la trampa, porque el algoritmo, cuando pesca lo que me gusta, me va a dar algo parecido y te encierra igual ahí. Y me encierra. Entonces lo que parecería un shock de diversidad termina siendo homogeneidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Y ahí viene la segunda parte de esta idea, de esta propuesta, que tiene que ver con resignificar el legado recibido. Claro, a todos nos gustaría tener un teatro, pero no todos lo tienen. A todos nos gustaría tener un auditorio como el Francia, que tiene para 400 personas. El teatro tiene para 830 personas. A todos nos gustaría tener un castillo como el que tenemos para poder hacer muestras de fotografía o espacios para encontrarnos, para escucharnos, para reflexionar. Un poco este es el sentido de este espacio. Entonces, claramente el Espacio Cultural Marín es un lugar de encuentro, en donde la cultura, la educación, el arte, la fe se unen para inspirar, para crear y en definitiva para transformar la realidad. Y acá lo voy a linkear con algo que escuché de Eugenio Cutica, bueno, que ha movilizado a todo el país allá cuando estuvo exponiendo en el Bellas Artes.
me quedó impregnado también Ataraxia en el Museo Mar. El Mar, ¿no? El Mar del Plata. Sí. Impresionante. O sea, la verdad que esto, ¿no? Creo que lo que logra el arte o los grandes artistas es dejar una huella en el espectador, ¿no? Y yo lo tengo muy presente, toda esa multitud de niñas allí sobre la silla. Y también vamos a hablar de ese ícono que usted trabaja en su pintura y en sus instalaciones. Y lo linkeo con el mundo de la educación, porque parte de su visión hoy es dejar un legado, ¿no? En el mundo del arte. ¿Cómo se puede dar este puente? Bueno, me gustaría, mejor dicho, hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Andrés. Me he enterado que los algoritmos, ¿no?, están filtrando los contenidos que son culturales y están permitiendo que tengan más difusión los contenidos ligados a la superficialidad y a la frivolidad. Eso está diseñado así. Tengo amigos músicos, poetas, pintores que ven limitada su difusión por estos fractales o, como decíamos, los analógicos. Sí, analógicos, y esto está diseñado de esa manera para dañar el poder cognitivo de la población. Está hecho a propósito. Y a su vez también como una necesidad de control. Entonces, lo que está haciendo el señor Andrés es una forma de resistencia, sobre todo para la juventud y los más chicos, para evitar que sean adoctrinados, para evitar que sean uniformizados. Y eso es la cultura informal. Claro, ¿no es cierto? Es necesaria, la academia es necesaria, pero es necesario, yo creo que hasta más que el académico, lo que hace Andrés, que es incentivar en los alumnos el deseo de la cultura y el aprendizaje, y que sientan un gran deseo de construir su propia formación. Eso es importantísimo. Creo algo más, Eugenio, lo que vos decís, que me parece muy importante, que tiene que ver con nuestra cosmovisión judeocristiana como colegio, porque en cada una de las personas está la gracia de Dios. Por eso hay que apostar a que cada uno descubra su talento. Y este es un poco el secreto y el mensaje y, en definitiva, el legado que queremos pasar. Absolutamente. Y es también el deseo de los verdaderos fundadores de la argentinidad, ¿no es cierto?, del siglo XIX, y las bases de la República, ¿no? Quiero hacer una corrección, porque lo que hablaba era no de lo analógico, del algoritmo. Del algoritmo. El algoritmo es aquel que descubre y, como dice muy bien Eugenio, hasta nos va perfilando, ¿no? Hacia dónde nos va llevando, imperceptiblemente, y esa es la trampa. Sí. Entonces, sí. Si me permitís, Andrés, por ejemplo, países como China, Rusia, Afganistán, no tienen ese algoritmo. Tienen completamente otros algoritmos. Se promociona la inteligencia, se promociona el pensamiento creativo, etcétera, etcétera. O sea, pero eso depende también entonces porque detrás del algoritmo es intangible, hay hombres, mujeres que lo están... Hay hombres y mujeres que están pensando en eso, y además que están apostando a algo tan simple como es el deseo por el deseo. Entonces apuntan directamente a la dopamina y lograr rápidamente una respuesta. Por eso es que es tan peligroso, por eso es que
si el deseo es el primer gancho, pero del deseo hay que poder pasar a la necesidad, hay que poder ir avanzando, ¿no? El camino del héroe de la mitología es aquel que va avanzando y va venciendo, ¿no? Exacto, dificultades. exacto, sí. No es aquel que se queda con el primer triunfo, si no se quedarían con las musas y ahí serían absorbidos y ahí quedan. El camino del héroe místico. Claro. Bueno, que lo que pasa es que hay como una simulación con las recompensas que te va dando el algoritmo o cómo está conformado, ¿no? Con estos brillitos, estos ruiditos Pero, o sea, no es una pavada, no es algo, no es un detalle, ¿no? Es algo medular lo que está sucediendo en torno a la batalla cultural. Claro, exactamente. Vienen por nuestras mentes y esto está ligado a la educación. La educación y el arte. Exacto, el arte que conmueve, el arte verdadero, ¿no es cierto? ¿Ha cambiado su definición de arte desde que usted inició allá? ¿Cuándo inició? A ver. Bueno, yo me inicié de forma sistemática, siendo jefe de mí mismo, un jefe totalmente tiránico y hiperdisciplinado a los 12 años. Y desde entonces que vengo trabajando a destajo. Yo soy un workaholic porque no siento que trabajo. Hago lo que me gusta y claro, entonces el secreto. Tomo la energía que me desciende del Olimpo y entonces no me canso y puedo seguir haciendo cosas ahora que tengo 68 años como si tuviera 25. Y reitero la pregunta, ese artista que arrancó en su niñez, ¿no? 12 años, sí. Que a los 16 dejó la casa de mamá y papá y se fue a ese mundo bohemio, y llega hoy a estos 68 y con estas tecnologías de las cuales estamos hablando. ¿Hubo un cambio en la mirada del arte, digamos? Sí, bueno, del arte, exactamente, sí, porque hoy ¿a qué llamamos arte? Cuando vemos que está todo pintado, todo esculpido, todo hecho, ¿o no? ¿O hay mucho más por delante? Bueno, lo que pasa es que hay una gran confusión con todo esto. La gente se pregunta qué es arte y qué no es arte. Y no es tan difícil saber lo que es arte. Cuando uno o sea, el arte no tiene definición, es imposible definirlo intelectualmente. Pero se siente cuando uno está delante de una obra artística. Eso se siente. O sea, no se piensa, pero se siente. Y el arte verdadero tiene el poder de cambiar a las personas y en un segundo, sin proceso mediante, que se reconecten con su propio ser, aunque sea por 5 minutos. Y cuando salen del museo, aunque sea por 5 minutos, hayan cambiado, hayan recordado algo que habían olvidado. Y en esto, ¿cómo se logra? Y ya lo digo desde el artista, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el arte que no conmueve para mí no es arte. Pero hay muchos que una banana pegada en una pared los conmueve, qué sé yo. No, eso no lo conmueve a nadie. A nadie. Es una operación de marketing ligada a la anticultura. Lo que pasa es que hay mucho dinero detrás de eso. Justo en Art Basel. Sí, exactamente. O sea, el arte está muy vinculado a el dinero. El arte como lo conocemos de autor surgió hace 500 años con el capitalismo, con los bancos, ¿no es cierto? Entonces hubo un cambio de mentalidad. Antes los artistas eran empleados de la iglesia y había un solo poder. Después hubo una exaltación del individuo y ahí surgieron los bancos, y ahí surgieron los mecenas y surgieron el capitalismo. Y simultáneamente surgió el arte de autor, tal como lo conocemos ahora. El artista como un resignificador de los mitos, como si fuera el mago de una sociedad, ¿no es cierto?, que indica hacia dónde nos dirigimos. El papel del arte en Occidente es
algo importantísimo, porque indica un camino. ¿Cómo observa, porque los artistas hoy viven más desde la docencia que por la venta de sus obras, ¿no? Tiene que ser uno, o sea, ¿cómo ve este comercio del mundo del arte? O sea, en general, usted es un hombre que ha sido aceptado por el mercado en general, sus obras se cotizan un montón, pero hay arte emergente, jóvenes que están en el mundo del arte, que pretenden tal vez vivir del arte, o ya con una amplia trayectoria, digamos. ¿Cómo compatibiliza una cosa con la otra? Bueno, para todos aquellos que tienen el llamado del arte, que están escuchando, yo les podría decir que un artista consumado, un artista realizado, un artista que llega a ser la persona que quería ser, para llegar a eso hay que ser 3 personas. Un sacerdote, que es el que está conectado con la espiritualidad, con la dimensión sublime del no tiempo. Un mercader, que es el que sabe vender su obra y venderse a sí mismo. Y un guerrero. Ahora, primero viene el sacerdote, después viene el mercader, que es el que sostiene al sacerdote, y después viene el guerrero, que es el que sostiene al mercader, porque cuando empieza a haber dinero empiezan a haber los problemas, ¿no? Y tiene que tener un guerrero que lo defienda. Entonces, la mayoría de los artistas son en un 90% sacerdotes, y en un 5% mercaderes y un 5% guerreros, y eso es un grave error. ¿Pero qué significa ser mercader en esto entonces? ¿Es salir a vender la obra de uno? Ser mercader es estudiar tanto como se estudió la parte mística, pero en el comercio del arte, que es la forma de comercio más sofisticada que existe. Aprender eso. Ahora, la gente dice, no, bueno, pero yo no voy a hacer eso porque el arte es algo que me conecta con el espíritu y mis obras son como mis hijos y bla, 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 bla. No, se puede hacer las dos cosas. Uno se puede dividir en esos 3 personajes. Sombreros. Le diría que habría tener la obligación de hacerlo, porque si no el artista no perdura, tarde o temprano deja de pintar. Claro. Tenía un sueño, no sé si lo ha logrado, o sea, si se ha concretado, eso ahí me quedé en la mitad, de hacer una universidad de arte en algún momento. Sí. Lo intenté en Southampton, en New York. Lamentablemente la asamblea del condado de Suffolk lo votó en contra, por una serie de intereses también. Y también acá siempre tengo la idea de hacer un gran parque de esculturas monumentales y una universidad de arte, como para dejar un legado, ¿no? Pero el arte desde el punto de vista de la Bauhaus, vi que tienen acá escrito Bauhaus, sí, pero lo tiene escrito de otra forma. Es el nombre de la, sí, el nombre de la, es B.A. House. Claro, bueno, es el nombre de la productora, digamos. Sí, la Bauhaus trató siempre de desarrollar el pensamiento creativo, sí, el hemisferio derecho. Y todo lo que conocemos ahora, las cafeteras, las sillas, todo eso, se diseñó hace 100 años en la Bauhaus. Sí. Bueno, yo quisiera hacer la Bauhaus argentina. Bueno, después voy a conectar con un grupo de artistas de acá de la zona que estamos queriendo hacer un paseo de las cosas. Que tiene que ver con eso. Bueno, también Andrés me dijo que estuvo viendo Cutica el Castillo, le llevó varias ideas. ¿Qué significa para el Grupo Marín, que bueno, creo que uno de los más importantes artistas de la Argentina haya estado allí hoy? Bueno, con Eugenio nos conocemos ya, nos reunimos algunas veces y hemos compartido este amor por la cultura, ¿no? Hablando de cultura, en realidad hablamos de humanidad. Creo que la intervención del hombre en la humanidad es lo que, creando esta humanidad, es lo que hoy nos maravilla y tenemos que seguir apostando. Por eso creo que como escuela tenemos que apostar a la humanidad, ¿no? Y la verdad que con Eugenio, a medida que lo voy conociendo, me parece una persona excepcional y alguien con quien compartir esta mirada
y que además está generosamente dispuesto a colaborar. Entonces hoy me decía, justo recién antes de ingresar acá a la radio, me decía, ahora vamos a volver y voy a sacar unas fotos, porque se me ocurrió una serie de intervenciones para darle mayor volumen, ¿no? Dijiste algo así como al espacio, ¿no? Al espacio de este castillo. Que para llenar con instalaciones, digamos, para reforzar el significado que tiene, ¿no? Con instalaciones. Y con el silencio, perdón, y con el silencio. Quiero, a ver, Rodolfo, ¿lo llevaste a ver la muestra? Sí, él vino para las dos cosas, ya que hacíamos esto, él quería venir a ver la muestra. En mi caso particular, él tuvo una influencia muy grande. Una vez que me encontré con Eugenio dando una conferencia en el Marín, después nos fuimos a comer, y entonces le mostré fotos de lo que yo hice y me empezó a hablar de la sinusoide y todo eso. Así que eso fue un momento, pero ahora se me fue las preguntas, me fui por otro lado. No, porque la idea es que haya recorrido la muestra y ahora le quería preguntar a Eugenio qué le ha parecido esta muestra de fotografías con... Bueno, me pareció la apuesta es impecable, ¿no? Y también es muy interesante lo que le han pedido a la fotografía, ¿no? Que sea un lenguaje que por momentos puede parecer frío, pero se han esforzado, por lo que he visto, en exprimirle a la fotografía una mayor intensidad y una mayor expresividad. Se nota ese esfuerzo que han hecho y que está muy bien logrado. Bien, y ahí me estaba contando que entonces va a haber una intervención de Cutica en el castillo para darle mayor fluidez. No, eso fue una conversación. Está en conversación. Antes de llegar acá, le hace nada más que 10 minutos. No quiero poner a nadie ningún compromiso. No, lo que yo le dije, me consultó. Entonces le digo, pero Eugenio, desde ya, ¿cómo no un maestro como vos no va a hacer un aporte? Después veremos si lo podemos hacer, claro. pero desde ya... bueno, esto es otra de las cosas que estamos aprendiendo. Yo no vengo del mundo del arte, yo vengo del mundo de la educación, soy abogado, vengo del mundo del deporte, y sin embargo todo es compatible. Entonces me pongo a hablar con Eugenio y me encuentro como si fuésemos amigos de todo. Hoy justo me decía Eugenio, che Andrés, qué bueno, porque nos ponemos a charlar, inmediatamente sintonizamos. Pareció que no había pasado el tiempo. Que no pasó el tiempo, ¿no? Sí, y te diría que hay vínculos entre el deporte y el arte. En el tema de que el deportista trata de superarse, vencer sus propios récords, y en ese sentido es un héroe místico también. Claro. ¿No es cierto? Va más allá de sí mismo. Sí, sí. Busca explorar sus límites, el ser humano en general, ¿no? Exactamente, sí. Yo le decía que me había impresionado mucho la muestra en el mar, digamos, en el Museo de Arte de Mar del Plata, y tiene este personaje iconográfico que lo ha dejado en el camino ya a Luna, la ha dejado en el camino porque me dijo que estaba en una tercera etapa. Sí, trato de hacerlo, pero la gente no me deja. Es como los hits, ¿no? De los cantantes, claro, sí, tal cual. Sí. No quiero ser un artista de una sola obra, ¿no? Hecha 1000 veces. Eso también encierra sus peligros. Sí. Entonces trato de variarme. La pregunta es, ¿cuánta variedad uno tiene que tener? ¿No es cierto? Y un galerista muy famoso de Buenos Aires, que tenía una de las 5 galerías más importantes de Buenos Aires, Jacques Martínez, me dijo, Eugenio, hay que cambiar exactamente lo que la gente quiere que uno cambie. Y eso, bueno, eso es un poco lo que dijimos hoy al principio. Pero es maravilloso. Soy yo en tanto tú. Exacto. La otredad, ¿no? Claro. Sí. Esta es la cosa. Porque no somos solo nosotros. Nosotros somos, por eso es tan importante esto de la cultura, porque somos en el contexto. Exactamente. Y en este contexto es donde nos perfeccionamos, como vos decías. No, y es un ida y vuelta. O sea, vos con tu accionar académico modificás el medio y después el medio te modifica a vos. Claro. Entonces es un ida y vuelta permanente. Sí, fantástico. En este espacio nosotros queremos que vengan los chicos.
Pero si no, pero así empezaron a venir. Pero ¿sabes lo que es maravilloso? Que de repente vienen a ver Habitación Macbeth los abuelos. Y esa es la charla del domingo. Ah, mirá. Generamos un espacio distinto para que la cultura fluya en la familia. Y este es un poco el sentido también del teatro en el colegio. Claro. ¿No? Ampliar la conversación. Exactamente, hablar de otros temas. Que antes estaba tan lejos eso. Bueno, eso es para mí lo que diferencia a Andrés de muchísimos directores de academias, ¿no? Que es que él habló de humanidad, ¿no es cierto? Y yo lo llamaría del humanismo, que es más un adjetivo, ¿no? Que un sustantivo. La humanidad es un sustantivo. Pero estar del lado de las ciencias humanísticas, ¿no es cierto? Y eso es, el arte está íntimamente vinculado a eso. Y ahora han hecho una galería de arte en el Colegio Marín, que es como que tiene muchas dependencias y el predio es como un cuerpo, pero la galería de arte está en el tórax, está en el corazón del Colegio Marín, está ahí en el medio, y esa es una influencia importantísima. Lo traigo a un debate que tiene que ver con el arte actual, que he escuchado a varios artistas a veces que se quejan de que se le ha dado demasiado lugar, porque usted mencionó recién a un dueño de galerías de arte, pero también han tomado mucho lugar los curadores, e incluso en concursos de arte donde son los curadores los que eligen quién gana, quién no en un concurso, en vez de a maestros, por ejemplo, que antiguamente se llamaba más a los maestros de arte. ¿Qué mirada tiene de este sector? Que es verdad, por mi poca experiencia, pero digo, cada vez más hay una mirada hacia quién está haciendo la curaduría de una exposición. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué hay curadores en artes visuales y no hay curadores en danza, por ejemplo, o en la música? ¿Por qué? Porque ¿quién va a tener que explicar a uno una danza? Uno ve la danza y le gusta o no le gusta, no necesita de nadie que se la explique. Y con la música pasa lo mismo. Ahora, con las artes visuales tendría que pasar lo mismo, pero los mismos curadores generan la confusión y entonces van creando su propia leyenda y se van volviendo autonecesarios. Pero esto es una gran mentira. Yo tuve una discusión muy fuerte con el director de la Academia de la Universidad de Curaduría de Buenos Aires. Y bueno, fue una discusión fuerte. Y el ¿Qué, lo pusieron en la lista negra? Sí, probablemente por eso, porque actúan como corporaciones muy vengativas, actúan como centros de poder, ¿cierto? Donde hacen sus cancelaciones a los díscolos. Pero el curador es una persona totalmente ociosa que se arroga la titularidad de cancelar o que un artista sea aceptado, y eso, los artistas pertenecen a la gente, los artistas eligen, la gente elige a sus artistas, no tienen que ser elegidas por entrecomilladamente expertos. Ahora, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. El caso de Eduardo Medici, Eduardo Medici detesta la palabra y el concepto de que lo llamen curador. ¿No? Claro, porque es el curador de la muestra de fotografía. Claro. Pero no actúa como curador. No. Él tuvo una influencia muy importante en la filosofía. Él es psicólogo, aparte. Así que detesta eso y todo lo que vos estabas explicando. Sí, él se autodenomina maestro. Bueno. Y creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? La posibilidad de acompañar, ¿no? Claro. Una cosa es acompañar y otra cosa es juzgar. Pero aparte, los fotógrafos no los eligió él. No es por mí, pero los había elegido antes y después dijimos, vamos a ver si Eduardo nos acompaña. Y él lo aceptó y nos hizo todo como una implosión, ayudó
no nos discutía las cosas, pero nos ayudaba a emplear mejor el espacio, los espacios vacíos, no solamente los espacios llenos. Muchas cosas que ninguna de las fotógrafas que nos acompañan nunca lo habían conocido. Y el tipo está entusiasmadísimo. El otro día en la inauguración, que habló Andrés, y de golpe, y Casareto, que él bendijo la muestra, Eduardo pidió la palabra y la gente se quedó. No es la típica palabra de un curador que elige, ¿no? Fue otra cosa. Bueno, y yo, esto es lo que mencionó, ¿no? Iba a decir, en defensa de los curadores, iba a decir que a veces el público no está tan formado en el amplio mundo del arte, con todas sus corrientes, con todas sus escuelas. Entonces, de alguna forma, ese texto curatorial a veces ayuda a poner un contexto, más allá de decir si es buena o mala la obra, porque en general un curador no va a decir que es mala la obra, digamos, pero le da un contexto. El problema es el trabajo anterior, tal vez. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, por supuesto. Vinimos a escucharlo. El ser humano tiene 2 hemisferios en el cerebro, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo es el hemisferio del intelecto y el hemisferio derecho es el hemisferio de la intuición y del conocimiento sin que intervenga un proceso, que es como escuchar el sonido de una campana, ¿no es cierto? Nos conecta con nuestro conocimiento ontológico. Entonces, el arte siempre, y esto lo dijo Carl Jung y grandes filósofos y psicólogos también, se construye con el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, el intelecto, no llega. Entonces, lo que hacen los curadores es intelectualizar el arte, que no tiene definición, como ya dije anteriormente. Se siente lo que es arte, pero no se puede pensar el arte. Es inabarcable. El arte tiene una magnificencia que es inabarcable con el intelecto. Es más allá de toda definición. Entonces lo que hacen los curadores es intelectualizar y traer el arte hacia abajo. En vez de aclarar las cosas, las complican. Porque un intelectual hace de lo simple algo complicado y un artista hace de algo complicado algo simple. Esa es la búsqueda, ¿no? Tal vez. Qué bueno que me acordé de esa frase. Estoy orgulloso de mi vida. A ver, Eugenio, ¿qué es dominio consensual artístico? Te estudió bien, ¿eh? Lo estudié y hay alguna... El libreto te tiene apretado. No tengo la menor idea. ¿Qué ocurrió ese día? No, sí, me acuerdo. Eso fue un chiste. Pero casi me matás con eso. El dominio conceptual artístico es lo que todos, como comunidad, como colectivo, aunque esa palabra no me gusta, claro, se usa mucho hoy, sí. Que se usa mucho, considera qué es arte y qué no. Hay una idea de que algo es arte y que algo es un ready-made que se toma, por ejemplo, con lo que vos decías, la banana con la cinta, se pone en un museo y es el museo que la validación a eso. Porque si uno saca la banana con la cinta del museo y la pone en cualquier lugar, se transforma en una cosa ordinaria. Esa es digamos, como sirve para diferenciar lo que es arte y lo que no es arte. Ese templo que lo expone, ¿no? De alguna forma hace que esa obra... La mística del templo donde se expone le otorga sentido a la banana con la cinta
sin bizcocho. Estoy recordando ahí esto, ¿no? Que también el arte es lo que hace a las iglesias, ¿no? Este ida y vuelta que se da finalmente entre la mística, algo que también lo escuché a usted decir, digamos, como que lo espiritual se vive a través del arte, más allá del edificio. Bueno, la etimología de la palabra arte significa ars, es habilidad o herramienta. Te viene de teo. O sea que es la herramienta para llegar a Dios. Y esa es la etimología de lo que nos quieren alejar. Cuando uno se dedica a hacer algo y se concentra solamente en eso y se olvida de todo lo demás, y lo más importante es eso, porque uno quiere dar lo mejor de sí mismo, haciendo eso se abre un portal, y esa es la experiencia mística. Es mentira que los artistas tienen un gran ego. Los artistas, cuando entran en ese trance, se olvidan de sí mismos, están en comunión con el universo y con Dios, aunque sean ateos. Aunque sean ateos. Claro. Porque si estamos hablando de espiritualidad. Escuché una frase de Eugenio que dice: yo creo porque creo. Sí. Y eso a mí me pegó un montón. Realmente me llevó a replantear un montón de acciones de la diaria, sí, que tienen que ver con esto de... Sí. Tenemos que aclarar para los oyentes que en el español la palabra crear es la misma que creer. Entonces yo creo porque creo, es decir, uno crea, es creativo porque cree. También somos corresponsables de la creación de Dios, ¿no? Es parte de la... Estamos invitados a formar parte de la creación, y por eso tenemos que pasar el testimonio, porque lo que tenemos que hacer es que nuestros chicos, nuestras generaciones jóvenes se animen a vivir intensamente. Recién lo escuchaba Eugenio y decía, yo soy un tirano de mí mismo en el sentido metafórico del esfuerzo. Hoy hay un filósofo importantísimo, Byung-Chul Han, que habla precisamente de que el hombre es el tirano de uno mismo al día de hoy. Pero lo interesante y que él rescata es cuando uno encuentra un espacio en donde logra la meditación, el encuentro. Entonces, un poco escuchándolo cuando nos decía eso, él nos señalaba estas dos facetas. Ese lugar de creación tenaz, pasional, impulsiva, que también se combina con este espacio del recreo, del ocio, del disfrute, del goce. Y de la creencia, y de la creencia. Por eso el espacio y hablamos de la fe. La fe está dando vueltas en todos nosotros. Claro. Cada uno tiene la suya, lógicamente. Sí, sí. Es que a veces el problema no es la fe, sino lo doctrinario, lo dogmático, y eso es, bueno, algunos se amigan y otros no, en fin. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, en primer lugar a Rodolfo, pero a Eugenio, que ha dispuesto parte de su tiempo para compartir esta tarde con nosotros. Es un placer. Andrés también, está haciendo una obra maravillosa. Recuerdo cuando fue el emplazamiento de la obra en homenaje en recuerdo a Hiroshima. En recuerdo de Nagasaki. Nagasaki, sí, ¿no? Con ese monumento a la paz. Bueno, ahí se fue gestando todo este espacio, porque ahí conocí a Carlos Tanaka, nuestro amigo, a Richard Brennan, y de ahora se sumó Marga Traverso. Es decir, somos un gran equipo con Rodolfo, bueno, Eugenio un poco más lejos, pero muy cerca de lo espiritual, para ir sumando a este espacio una visión distinta, un modo de ir construyendo esto que lo denominamos encuentro. Bien, gracias Eugenio. Sí, ¿puedo decir una cosita como epílogo de esta maravillosa entrevista? Yo quisiera mencionar de que todos nosotros estamos trabajando por nuestra identidad original como argentinos. Argentina ha sido deteriorada
y ha sido y ha entrado en parecería en un tobogán de precariedad que no tiene freno. Con todo lo que hacemos nosotros individual y colectivamente, estamos tratando de recuperar nuestra verdadera identidad. Gracias. Y no me voy a meter en el ámbito de la política porque se me acaba el programa, ¿no? Así que me la deja picando. En la próxima visita hablamos de política. Rodolfo, realmente muchísimas gracias. Eugenio, Andrés, valoro mucho el tiempo que nos han dedicado. Franco, muchísimas gracias allí desde el otro lado del vidrio. Y a todos, nosotros nos reencontramos en 7 días a las 5 de la tarde, justo en el momento cuando estamos todos volviendo al norte. Chao.